Hola, hola, ¿cómo están? Les habla el doctor Jaime Padró y hoy les voy a hablar de algo un poco diferente. Voy a hablarles de cómo el estudio del liderazgo cambió mi vida y me inspiró a darme a la tarea de compartirlo con personas como ustedes y organizaciones en mi trabajo de consultor y entrenador en esta área vital. Comencemos ya. Este episodio va a ser un poco diferente y relativamente corto. Quiero hablarles hoy un poco sobre cómo el estudio del arte y la disciplina de liderazgo cambió mi vida y me ayudó a sentirme más realizado y en realidad más feliz en el trabajo que hago hoy en el área del desarrollo de liderazgo. Primero que nada, yo fui el menor de 5 en mi hogar. En esos tiempos no existía nada en lo absoluto sobre el tema del liderazgo como un área de estudio general e independiente como parte de las ciencias sociales. Simplemente el concepto de liderazgo se limitaba a personas que tenían una posición formal de liderazgo o a personas que se consideraban personas con madera de líder. Las que tenían supuestamente madera de líder eran aquellas con las mejores calificaciones en el colegio o la universidad, o aquellos que siempre querían ser los primeros en todo, o los que siempre estaban participando pues en todo. Los que vivieron esos tiempos se acuerdan, aunque en realidad hoy día aún existe mucho de esa misma mentalidad, a pesar de que en estos tiempos del siglo XXI ya hemos madurado como sociedad y nos hemos percatado de que el liderazgo es ya de todos. Lo curioso y honestamente casi increíble e inconcebible es que desde mis años en la secundaria y durante todos mis años en diferentes universidades donde estudié, los cursos en liderazgo brillaban por su ausencia. Simplemente no existían. Mirando hacia atrás, hasta el día de hoy, siempre he pensado, ¿y cómo es esto posible? Déjenme explicarles por qué. Generalmente hoy día existen tantas oportunidades y áreas de estudio que no siempre es fácil decidir por una entre tantas opciones que existen. Y con frecuencia no es fácil encontrar criterios específicos y claros que sirvan de guías para una decisión informada y segura. Honestamente, eso me pasó a mí. Por años y a pesar de mis estudios en la universidad y hasta en la escuela de Derecho, yo estuve en el campo de la educación por años y mayormente porque me pagaba relativamente bien y porque siempre me ha gustado en realidad pues compartir información para ayudar a otros. Pero por años consideré y comencé varios negocios en venta de diversos productos, en finanzas, y hasta vendiendo productos vitamínicos para la salud. Siempre busqué algo específico que me satisfaciera por completo y a lo cual me pudiese dedicar por el resto de mi vida, que de verdad me llenase. Luego llegó el tiempo en que se puso la cosa un poco difícil y confusa, porque como que me comencé a sentir de que se me acababan los cartuchos. Podría decir que estaba ya confundido, insatisfecho, y ello en realidad me aturdía. Además de eso, por años me daba cuenta de que los líderes que había tenido en mis diferentes trabajos a través de los años eran mediocres y en realidad pobres en su influencia sobre los empleados y sobre mí también. En ese tiempo, y porque en verdad no había conocido buenos líderes, fue cuando me interesé en el tema del liderazgo y ahí fue cuando tuve un gran despertar. Sentí que por primera vez en mi vida se encendió una luz en mi mente que me mostró un camino claro a seguir para el resto de mi vida. Yo nunca he tenido ni tuve problemas con la fe, con Dios y con mi religiosidad, pero sí en términos como les explico de mi vocación en la vida. Jamás me imaginé que el liderazgo era lo que estaba buscando en términos de una vocación. En realidad, con todos mis estudios universitarios, nunca había estudiado el liderazgo como una materia independiente y crucial para la vida de cada ser humano que quiere vivir una vida que de verdad valga la pena.
Y obviamente no estoy hablando primordialmente de dinero. Realizarse en la vida no es algo primordialmente sobre tener mucho dinero. Aunque el dinero sí es importante tenerlo, claro. Nadie duda eso. Pero entendí que el liderazgo es clave, algo esencial y primordial que hay que estudiar y entender para crecer en cualquier área o profesión que se pueda escoger. Con el liderazgo debe comenzar todo. Ese despertar o epifanía me permitió ver y vivir varias cosas en mi vida. Primero, con el arte y disciplina del liderazgo aprendí que tengo que conocer a fondo quién soy como persona y como es también crucial conocer bien mis talentos y mis debilidades. Aprendí que el liderazgo por ende trata con escoger una vocación y un estilo de vida que sean consistentes con quien uno es de verdad, usando lo mejor de uno para servir a los demás desde donde uno es más fructífero y feliz, y que no hay nada más alegre y provechoso en la vida. Aprendí que siendo así el liderazgo es el mejor antídoto para la confusión, la incertidumbre, el desconcierto y hasta la depresión, tanto en jóvenes como en adultos, que casi siempre son producto de no saber quién somos, hacia dónde vamos, para qué existimos, lo cual muchas veces lleva a querer imitar a otros o a querer ser alguien que no somos en realidad. Esto a su vez arruina el ánimo, desaniman y oscurecen cualquier propósito de vida. Aprendí también que el liderazgo no es para unos pocos privilegiados, como se pensaba hace tiempo ya, o para los que quieren ser siempre los primeros, o para los que siempre se hacen los sábelo todo, o los que no les importa que otros participen en realidad, siempre y cuando ellos mismos tengan la oportunidad de hacerlo. Además aprendí que esas personas no son líderes del todo, sino más bien gente egoísta. Sobre todo aprendí que lo más importante de ser líder es que el camino al desarrollo del liderazgo es sencillamente una decisión inteligente y firme de uno creer que es un líder, que tiene la capacidad de liderar y luego actuar estudiando el liderazgo inteligentemente para formarse como líder. ¿Y cómo se va a crecer como líder? Si jamás se piensa o estudia la materia. Y tengan en cuenta esto, por favor. El liderazgo no es del todo hablar en alta voz y atreverse, como dije ahorita, hace unos segundos, a ser simplemente el primero. Esta noción no tiene nada que ver absolutamente con el verdadero liderazgo. Para más sobre esto, escuchen mis otros podcasts, please. Y escuchen esto bien. El liderazgo se debe estudiar como se estudia el negocio, la arquitectura, la contabilidad, la hospitalidad, las leyes, la física o la teología. La clave está en estudiar la materia del liderazgo conjuntamente con tu área de estudio favorita. Si eres un hombre de negocios, tienes que ser un líder. Si eres un profesor o un plomero, tienes que ser un líder. Si eres un mecánico o un doctor en medicina, tienes que aprender a ser un líder. Y si eres un estudiante, también tienes que aprender a ser un líder. Y nadie nace líder. Las personas se desarrollan como líderes poco a poco y con conocimiento de causa. Eso es lo grande del liderazgo. Es una materia que aplica a toda área de conocimiento favorita. Con el liderazgo aprenderás a desarrollar mejores relaciones, a crear confianza en los demás y a ayudarlos a crecer o a ser mejores personas. ¿Y están listos para esto? El redoble mental, por favor. Lo preocupante en realidad es que aún en pleno siglo XXI, el liderazgo no se estudia en la inmensa mayoría de las universidades. En la única área
donde es común es en el área de la educación en las universidades. O sea, para personas que quieren trabajar como administradores en colegios o escuelas primarias o secundarias o en universidades. Sí existen contadas excepciones que ofrecen hasta maestrías y hasta doctorados en liderazgo. Y también he visto colegios de secundaria con alguno que otro curso de liderazgo, pero la realidad es que la inmensa mayoría de las universidades y secundarias aún no tienen un grado formal en liderazgo o tan siquiera clases, cuando el liderazgo es lo primero que se debe estudiar. Porque como he dicho en otros podcasts y donde quiera que doy talleres o presentaciones, ya está probado que lo primero que tiene que tener una organización sólida, contemporánea, es formación de líderes en un programa con un título formal. Y punto. Esto debe saberse bien. Una organización de pocos líderes a nivel de la administración, con mucha burocracia, sin más, es una organización débil, pobre y, les aseguro, sin futuro alguno. Yo entonces exhorto a cada persona que escucha este podcast a que se dé a la tarea de aprender más sobre cómo convertirse en un líder y agente de cambio, más o mucho más efectivo en su vida y su trabajo. Este es el final de este episodio. Los espero en mi próximo podcast. Una vez más, les doy las gracias a aquellos que en muchas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa me escuchan el podcast. Recuerda, sé líder con un clic, compartiéndolos con familiares y amigos o con gerentes o jefes o directores que tengas. Porque en realidad la necesidad es muy, muy grande, créanme. También si desean decirme algo o preguntarme algo directamente, me pueden escribir a jpadro@elliderenti.com. También les envío o les invito a visitar mi website a www.elliderenti.com. Este podcast sale al aire cada martes por Apple Podcasts, antes conocido como iTunes, y también por Spotify, por Stitcher y por Google Podcasts. Bye bye, te espero en mi próximo podcast.